uno de los elementos fundamentales es el tener el control de los medios de comunicación. Si la dictadura mediática es fundamental para la dictadura política, económica y social, ¿verdad? Entonces la discusión no existe. No existe en el Congreso. Si no se discute, se impone. Se impone a través de programas con toda anticipación, van generando la conciencia de las necesidades y las grandes oportunidades a través de los medios de comunicación, y eso es toda la discusión. Las televisoras, las estaciones de radio tienen mesas de discusión, ¿no?, que es una vieja práctica de los medios, y ellos deciden quiénes son los personajes nacionales, ¿no? Entonces crean figuras, y esos son los que saben, ¿no?, los que aparecen en Televisa, en TV Azteca, en las nuevas, en la radio, y no se permite entrar a nadie que no esté en ese trabajo propagandístico descarado. De manera que si es así, no se discute, no se permite la discusión, se impone, ¿verdad? De manera que este tipo de trabajos es muy loable, John. El producto de las discusiones y lo que se ha dicho ayer y hoy debe ser difundido, ¿verdad?, porque no hay otro, no hay. Hay un silencio absoluto y una imposición ideológica, y generan una situación psicológica que es la que define todo. Puede uno comprobarlo en actividades políticas, por ejemplo. En México hay una ley, una reforma reciente para establecer la democracia directa, la consulta popular, que establece toda una serie de limitaciones para que no se llegue a la consulta, ¿no? Pero en fin, se hace una movilización, se impulsa una movilización para tener las firmas necesarias para que se consultara la reforma energética de México, ¿no?, y tocando las puertas aquí y allá, que participamos en ese trabajo, para poder obtener las firmas, se encuentra uno que la gente no sabe nada. Le pregunta uno, bueno, y ¿qué opina? ¿Qué le parece a usted que en la consulta se establezca que no está usted de acuerdo en que la energía se le entregue a los extranjeros? Y tiene uno que explicar desde el principio, porque no sabe nada, no hay información, puerta tras puerta. Es un pequeño nivel en donde hay la información, pero manipulada. De manera que este tipo de trabajos son únicos no por su calidad nada más, sino porque son únicos, porque no hay otros. De manera que felicidades, y lo que sigue es pues impulsarlo, ¿no? Buscar las redes y todo esto que permite, como aquí lo decía Felipe, pues dar la batalla. Muy interesante lo que nos has platicado, Felipe, con gran claridad y capacidad de exposición, y encontramos pues el mismo esquema que vivimos aquí, exactamente el mismo. Hablaste del terrorismo, por cierto, ya no tocaste más el tema, ¿no? Porque ahí veo la represión. El concepto de terrorismo es parte del diseño. Hay que combatir el terrorismo, ¿no? Bueno. En México tenemos condiciones diferentes a Argentina. Bueno, ustedes están en relación con esa frase antigua de México, que nosotros estamos muy cerca de los Estados Unidos y muy lejos de Dios. Ustedes están muy lejos, pero la garra llega hasta allá. Sin embargo, los efectos son distintos. Mira. Es exactamente lo mismo, el impulso del fracking,
En México hay fracking hace ya muchos años. Aquí se dijo ayer, se presentaron datos sobre en dónde está. Por ejemplo, está muy desarrollado en la zona del Golfo, en Chicontepec, en una serie de áreas indígenas, por cierto, que son arrolladas, y durante muchos años el fracking en esta zona y en la cuenca de Burgos, en el norte de México, no ha sido eficiente desde el punto de vista de ganancia, ¿no? Para nada. En toda esta zona, Pemex gastó millones y millones y millones de dólares sin ningún resultado. Inclusive se consideraba que pues, era es una técnica fracasada. Ahí en esa zona están las empresas transnacionales contratadas por Pemex, ¿verdad? No tenemos la tecnología, ¿verdad? Que son Halliburton y todas estas mismas, ¿no? Y ahora con la reforma energética ya pueden ellos quedarse con la explotación como propietarios, ¿verdad? Como concesionarios. Entonces la diferencia que veo yo, que es muy importante para el análisis, es nuestra frontera enorme con los Estados Unidos. Porque este nuevo impulso del imperio norteamericano a través de la visión de una nueva visión de la energía, del petróleo, el gas, etcétera, que como bien dice Saxe Fernández, desde la Guerra Mundial y el dominio y la vinculación de Estados Unidos con Arabia Saudita y el control de Medio Oriente, pues de ahí se fue impulsando todo este control, que es militar, como se decía también. Pero en nuestro caso es mucho más grave, porque la nueva visión esta de los Estados Unidos nos tiene absolutamente incorporados, que es un concepto que se viene desarrollando, que es la incorporación, la integración de América del Norte. Así se ha venido construyendo una nueva nación, ¿no? Una unidad política que se llama América del Norte. Y América del Norte es Estados Unidos, los tratados con Canadá, el TLC con México, que va avanzando hasta dejar establecido que la integración es el objetivo, la integración con Estados Unidos para la seguridad energética de América del Norte es obviamente una dominación absoluta del territorio nacional y obviamente de Canadá también. Esta sería la diferencia que es importante señalar, además de haber escuchado este trabajo destructivo y la penetración a las zonas indígenas, etcétera. Ya aquí está metido el fracking, con cero resultados para el país, y gastos que tienen más de 15 años o 20 de estarse haciendo con estas empresas. El proceso de integración tiene sus etapas, porque es un diseño imperial norteamericano clarísimo. Las presiones que ejercen políticas, podemos decir que el rompimiento de la cultura nacionalista, del cardenismo, que se continúa durante años, el orgullo del petróleo es nuestro, y la continuación de la electricidad también, el sistema eléctrico nacional, las dos más grandes empresas del país, había que irlo rompiendo. Educados todos en esa religión del nacionalismo energético, ha sido destruida. Es esa capacidad de estar manejando el pensamiento, la información, la desinformación, ha logrado
romper esa fuerza brutal del nacionalismo mexicano, que era realmente un orgullo. El 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, el país entero lo celebraba. O la energía eléctrica con la empresa más grande, de las más grandes del mundo, es la Comisión Federal de Electricidad. Cómo ir destruyendo este aspecto ideológico, ¿verdad? Porque en realidad es un asunto ideológico, y la dominación ideológica es fundamental para el resto de las dominaciones. Empieza con el Tratado de Libre Comercio. El tratado, que es el giro de Salinas de Gortari hacia la política neoliberal, abiertamente. El Tratado de Libre Comercio ya tiene en sus cláusulas, ya tiene el inicio de la desnacionalización de la energía en México. Una parte que parecía sin importancia es el compromiso que establece México. Los negociadores de entonces y el salinismo dijeron que habían defendido el petróleo en el Tratado de Libre Comercio, pero es falso. El paso más importante que dieron fue el que México se obligara a que las materiales, las provisiones, todo lo que requiere la industria, la energía, tenía que ser con licitaciones internacionales. En ese momento, pues no se le dio gran importancia, pero el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dijo que era uno de los más grandes avances que había dado el Tratado de Libre Comercio, porque inmediatamente entran, se abre la inversión y la proveeduría de Pemex y de electricidad, y inmediatamente empiezan la presencia de las transnacionales en el control de toda la tecnología, de todas las compras de Pemex, que significó ya el primer paso hacia la penetración de la empresa nacional. En materia eléctrica, que hay que considerar las dos juntas, en materia eléctrica, en el Tratado de Libre Comercio se establecen unas cosas extrañas que también aprueba el gobierno salinista, que significó un cambio simplemente de palabras, ¿no? La Constitución establecía la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado. En el Tratado de Libre Comercio aparece la importación y exportación de energía eléctrica no es servicio público, por tanto se puede abrir, ¿verdad? La generación de energía eléctrica para el autoconsumo, pues no es servicio público, también debe de separarse. Y con estas interpretaciones simplemente de terminología, ¿verdad? Salinas publica una ley, ¿verdad?, de una nueva ley de energía eléctrica, y ya mete estos conceptos del Tratado de Libre Comercio, y empieza inmediatamente la apertura de generadores independientes, de la presencia de empresas norteamericanas en la frontera mexicana, una de ellas Sempra, por cierto, que es un gigante que está ya metido en ductos y todo. Entonces en la frontera se empieza a generar energía eléctrica en México para venderla a California en un negocio fantástico, y en el sur también, ¿no? Se posicionan las empresas norteamericanas en todas las fronteras, ¿no? Con ese cambio, y empiezan a penetrar y empiezan a crear enclaves en zonas industriales como en Nuevo León, en Monterrey, ¿verdad?, en donde se inventa, que fue en aquella época de esta empresa que tronó brutalmente, ¿recuerdas cómo se llamaba? Entonces se me ve el nombre. Inventan que van a hacer un trabajo de autogeneración de energía para el autoconsumo, que está permitido, ¿verdad? Y entonces llega esta empresa, se establece Enron, la famosa Enron, ahí está en Monterrey. Empezó a distribuir acciones a los industriales, y empezaron a apoderarse de las zonas más importantes de consumo eléctrico en las zonas industriales del país. O sea,
esto fue avanzando en un diseño muy claro del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La violación de la Constitución y de las leyes permanente. Entran 12 años de panismo, igual Fox y Calderón, violando la ley, generando este tipo de supuestas generadores independientes de autoconsumo en electricidad y en el área de petróleo, ¿verdad?, de hidrocarburos, la presencia de las empresas se empieza a convertir en los brazos mismos de Pemex. Esto de la proveeduría y de darles los servicios, empieza Pemex a perder su capacidad de producción y irse entregando a las empresas, a cada vez mayores empresas extranjeras ya metidas en petróleos. Más adelante viene la reforma energética de Calderón, que es lo mismo, es una continuación, ¿verdad?, con una campaña impresionante en los medios de comunicación. Siempre empieza así. Se acordarán ustedes, los no tan jóvenes, del tesoro en el mar que había que ir a conquistar, ¿no? La oportunidad estaba en el mar, había que ir por ese tesoro que estaba ahí, porque pues está decayendo la producción, y ese es infinito el petróleo que existe en el Golfo de México. Esa campaña, bueno, pues llevó a la necesidad de hacer cambios. Lo que aquí decía Felipe, ¿no? El que se oponga es un estúpido. ¿Cómo puede alguien oponerse a que ese tesoro que está ahí no vayamos por él? Claro que el tesoro tiene que conseguirse con las plataformas norteamericanas y las inversiones gigantescas, ¿verdad?, que no producen necesariamente mucho dinero, ¿verdad?, pero sí producen mucha compra de equipos y plataformas y millones, ¿verdad? La reforma de Calderón, que se presentó también como un avance, no se atrevieron todavía a reformar la Constitución, sino simplemente a violarla, ¿no? Ya abiertamente en la electricidad y abiertamente en estas actividades. ¿Qué logra en materia de hidrocarburos? Logra la autorización a Pemex, la reforma de que ya puede contratar todo. Sí, bueno, la empresa petrolera de primer orden mundial, ¿verdad?, sin duda alguna, ¿verdad?, puede contratar todo. Pequeñas cosas así que aparecen, ¿verdad?, y el contratar todo es la liquidación de Pemex, que empieza a contratarse todo. Les platicaba yo ahorita el fracking en toda esta zona indígena de Puebla y Veracruz. Bueno, pues está contratada, ganando miles de millones, les decía yo, desde hace muchos años, sin ninguna posibilidad de desarrollo, y Burgos igual, etcétera. Entonces el paso a la idea de que Pemex debe de contratar, con la vieja visión neoliberal de que pues más vale importar la tecnología, hombre, ¿para qué perdemos tiempo en desarrollarla, no? Y más vale comprar los equipos para que los desarrollemos en México, si sean más baratos afuera. Y esta colonización que se va dando desde entonces, se da un gran salto con Calderón, ¿verdad? Y Calderón, apoyado por el PRI y el PAN, por los dos. El PRI se transforma, lo que decía yo, la ideología esencial del PRI pues era el nacionalismo energético en primer lugar, ¿no? Desaparece el PRI, apoya a Calderón, y el PRD, que es otro partido de izquierda, apoya a Calderón, votan por él. Siempre hay concesiones, ¿no? Y siempre hay gratuidades y cargos importantes en las más altas esferas del petróleo, y se empieza a dar una corrupción brutal. La élite panista corrupta brutalmente, metidos en los negocios, la perredista también, metidos en los cargos superiores, ¿verdad?, contratos y más contratos, que es parte importante de esta corrupción que está en todos lados ya en México, que es la corrupción
organizada desde el Estado, ¿no? Desde la presidencia de la República hasta el último gobernador en este país, que es parte de esto. Esa élite panista metida en los negocios y la élite priista y periodista en los negocios, pues ya acaban con toda posibilidad de resistencia en el Congreso. De ahí el siguiente paso es el gobierno actual. El presidente Peña Nieto es un títere, es un personajillo de Televisa, igualito a todos, y sus secretarios, muchos de ellos son igualitos todos, son como actorcitos de Televisa, de televisión. Las mujercitas también, desde luego, ¿verdad? Peña Nieto se compromete a hacer ya la reforma constitucional. Pues, qué mejor que un gobierno del PRI para hacerla. Hace poco vino el vicepresidente Biden de los Estados Unidos para participar en un mecanismo que se llamaba ASPAN y ahora se llama ¿cómo se llama? No sé, coloquio de alto nivel o algo así, le cambiaron de nombre, pero es lo mismo, es el ASPAN. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? El DEAN. El DEAN, sí. Sí, debates a gran nivel. Bien, eso. Qué bueno que aquí saben de todas esas cosas. Bueno, entonces vino el vicepresidente de los Estados Unidos a este diálogo de alto nivel, que es la inconstitucionalidad más absoluta, porque ahí las élites de Estados Unidos y México deciden todo sin pasar por el Congreso. El Congreso está hecho a un lado, ahí arreglan todo, la frontera, el desarrollo interno, la tecnología, el manejo y ahora la seguridad también. Se acaba de ir el jefe, el secretario de Homeland Security, un tal Johnson, se acaba de ir y lo reciben con banderas de todos lados y él decide, la seguridad la deciden ellos ya en México, porque es la seguridad de América del Norte. Entonces ahí en unos de esos discursos que salen en los medios nada más, no lo que se discute adentro, el vicepresidente de los Estados le dice al pequeño presidente, le dice, usted se comprometió a hacer reformas que se esperaban hace años y lo ha cumplido, se comprometió. ¿Con quién se comprometió? Con ellos. Es una confesión clara, abierta, que él para llegar a la presidencia se comprometió con Estados Unidos desde el principio y empezó a hablarlo desde su campaña. Ese compromiso pues llevó a la reforma energética del país, que es un atraco verdaderamente descomunal. Se firma un acuerdo entre los partidos mayoritarios, PAN, PRI y PRD, se llamó el Pacto por México, y ese Pacto por México, ¿verdad?, si bien habían llegado por votaciones distintas, PAN y el PRD, se unen en ese pacto, y en ese pacto está, bueno, la reforma constitucional y la reforma energética, firmadita por los tres. ¿Y qué pasa entonces? Pues lo que pasa es que el Congreso queda en manos del Ejecutivo. Entonces es un golpe, yo digo, es un golpe de Estado. Con esa unificación de esas tres corrientes que son distintas supuestamente, ya hace tiempo ya no lo son, están en la misma posición, se han ido todos a juntar. Y los intereses que apoyan al PRI, sostienen al PAN y a los otros también, bueno, pues son los mismos. Ya es una oligarquía que tiene a los partidos como instrumentos. El Congreso queda en manos del títere y de los intereses. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia. Los votos que obtiene el PRD, 22 senadores, ¿verdad?, son de Andrés Manuel López Obrador, que lo traicionan en el primer minuto, ¿verdad?, se suman a Peña Nieto, y los votos del PAN también se suman y hacen una claque en el Congreso y aprueban todo. Y aprueban todo sin discusión. Por eso les decía yo que la discusión es importante. No ha habido. Todo
todo el proceso de la reforma energética, todo ese proceso fue ilegal. Las reformas constitucionales aquí, como dices tú, las transnacionales, reforma de la Constitución argentina, aquí también el vicepresidente de los Estados Unidos llegó y se ocupó de que ese asunto pasara. Pues reforma la Constitución, ¿quién? Los 3 partidos mayoritarios del país, ¿verdad? Ellos reforman la Constitución y el proceso de reforma constitucional está regido por la propia Constitución. El artículo 135 establece cómo debe hacerse, respetando los procedimientos, las iniciativas, el dictamen en las comisiones, con discusión, análisis, con representación de todos los partidos, porque es el debate en el Parlamento el que permite que se conozca la realidad y se contrasten las ideas. No hubo contraste ninguno. Los dictámenes llegaban de fuera hechos, ¿verdad? Se aprobaban en minutos y pasaban al Pleno, en donde se aprobaban sin discusión. Para poder discutir había que hacer maromas, porque si los 3 están de acuerdo, tienen la mayoría, bueno, entonces las reglas son el silencio, la no discusión, la aprobación, el no contestar nunca un planteamiento contrario, no se contesta. Y todo ese golpe de Estado, ese control del Congreso por los intereses del Ejecutivo, ¿verdad? Todo eso protegido, ¿por qué? Por los medios de comunicación, ¿verdad? Por aquello que les platicaba yo, que en Televisa pues están los grandes prohombres de México, los que saben, los que son los que fijan la ideología y la cultura política nacional, son los que ellos escogen. Y no se permite que entre absolutamente nadie que tenga la menor duda sobre esto, ¿no? Tiene que estar ahí todo. Entonces, toda esta tropelía y toda esta violación legislativa en el Congreso, todo esto pues no salió en los medios. Hay el canal del Congreso, que todavía entonces estaba simplemente, si tienes cable, ¿no?, en un cierto nivel, pero todo lo demás pasó de noche, nadie se entera, ¿no? Nadie se entera sino los comentarios de estos que hemos escuchado durante años, de López Dóriga, de estos que mienten, ¿verdad? Y dicen y generan una sociedad y un país que no existe, virtual. Entonces tenemos esa reforma por esta prostitución de los partidos. ¿Y qué es lo que está atrás? ¿Qué es lo que está atrás de esa unificación de 3 fuerzas supuestamente antagónicas? La corrupción. La corrupción. La élite panista que estuvo con Calderón aprendió, fueron secretarios de energía, ¿verdad?, subsecretarios, directores aquí y allá, aprendieron, ¿verdad?, y ya la corrupción tradicional de Pemex se convirtió en una corrupción institucional del Partido Acción Nacional, de su élite. De manera que cuando empezó Peña Nieto a plantear que habría una reforma, ocultando siempre, poco a poco fue hablando de que iba a reformar la Constitución, el PAN estaba apoyándolo en todos los programas de radio, de televisión, el Partido Acción Nacional el contrario, digamos, y obviamente el PRD también. Entonces ahí se iba hablando de la necesidad de todas esas reformas maravillosas, ir por el tesoro del mar. Hay que abrir a la competencia es la solución, porque Pemex está muy mal y en la competencia vamos a volver a impulsar el petróleo mexicano. Entonces Pemex tiene que prepararse para la competencia, la CFE tiene que prepararse. Sin embargo, ya la reforma es la liquidación de ambas empresas. Vemos que de repente empiezan a entrar fuera de en el proceso de reforma constitucional, fuera de los dictámenes y fuera de lo que se discutía, empiezan a aparecer adendums, de repente, como por ejemplo, y aquí ayer lo tocó a alguno de los que participaron,
¿verdad? Dejar el manejo de la Constitución fue muy habilidoso por expertos, ¿no? Porque dejan como materia estratégica la energía, es materia estratégica. El origen de ese concepto de ser estratégico, por tanto, debe de quedar en manos del Estado. Bueno, queda como estratégica, pero ya no en manos del Estado. Entonces, siendo la energía y la explotación de la energía una industria estratégica, debe tener toda clase de privilegios, y ahí se establece abiertamente en la Constitución y las leyes, ¿verdad?, la ocupación temporal de las tierras, que al principio en su planteamiento inicial es la expropiación directa como compromiso del Estado de entregarles a las transnacionales a las que les iban a dar las concesiones, que no son concesiones, se llaman de otra manera, para no violar la Constitución literalmente. Entonces es una obligación del Estado, al dar una concesión, para garantizarles la explotación en donde sea. Y entonces hay que ocupar las tierras sin límite alguno. Sí, no solamente los ductos y cosas, no, lo que necesiten para sus instalaciones y producción y lo que sea. Sí, el propio Congreso mexicano, ¿verdad?, con los 3 partidos, aprobaron el darles a las empresas nacionales la prerrogativa y el derecho sobre el Estado mexicano de que les tienen que entregar las tierras que ellos consideren importantes. Esto que hablabas de los mapuchos, ¿verdad? Aquí ya está en la ley, ¿verdad? Y claro, la violación a la OIT y su establecimiento de que las propiedades de las comunidades no pueden expropiarse, tiene que haber todo un proceso, no lo hay. Entonces esto es lo que ha sido la reforma, ¿verdad? Un golpe de Estado de 3 sinvergüenzas que se ponen de acuerdo, cínicos, pero arriba está la corrupción, arriba está el negocio. Los antiguos funcionarios del panismo en materia de energía están ya ligados a los Bush o a los no sé qué, están entrando al negocio, el PAN. Y el PRI, a través ¿verdad?, de un gran desarrollo que fueron haciendo, por ejemplo, Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda, fundó una empresa y es el canal para la inversión norteamericana en energía. Decíamos Sempra, que se quedó con ductos de Pemex ahora, ¿verdad? Es una empresa fundada originalmente por priistas, ¿verdad?, los que estuvieron metidos en la reforma esta neoliberal, ¿verdad?, son los que dirigen los enormes negocios para ser socios a esos grandes intereses y personeros, ¿verdad?, en los negocios de la explotación, de la entrega del petróleo, es la corrupción. Atrás está. Atrás de esto, fue el cemento para unificar a los tres partidos. No hay discusión. No sabemos qué pasa. Es un problema tremendo obtener información a través de todos estos sistemas de transparencia que no sirven. Hay una ley, sí, una guía de criterios de la Secretaría encargada de la ecología. Hicieron dentro de la reforma el compromiso de que hay una serie de principios, no se aplican en ningún lado. Y toda esta reforma viene acompañada de reformas en materia de seguridad. Por eso me llamó la atención cuando hablaste de terrorismo. Una reforma al Código Penal establece una serie de delitos que ya están en el Código Penal, pero que ahí los multiplican en penas, ¿verdad? Y entonces meten el concepto terrorismo en relación con cualquier atentado o cualquier estorbo que haya en alguna zona petrolera o alguna empresa petrolera, puede alegar terrorismo de una población que pudiera ser esa resistencia que vimos aquí. Ese es terrorismo, porque está en el Código Penal ya, ¿verdad? Y están potencializadas todas las penas
¿verdad?, en relación con el área energética, porque son las exigencias de Estados Unidos. Si las vas leyendo como dice, mientras no haya este tipo de garantías, pues no van a venir, ¿verdad? Entonces hay condicionados, ¿no? Van a venir a apoderarse del territorio, pero siempre y cuando, ¿verdad? Y las primeras rondas, y empezaron los chiquitos, todavía los grandes no. Estaban esperando que se fuera ablandando más la situación. La seguridad es una condición para que inviertan. Y nosotros necesitamos que inviertan, porque Pemex se está destruyendo poquito a poco con un gran cinismo. La seguridad es básica, si no, no venimos. Ahí están las notas. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad? Pues lo que estamos viviendo desde entonces a una gran velocidad de un estado policíaco militar. Un país como el nuestro, que no tenía ejército para combatir a nadie, ¿verdad?, un ejército encargado y querido por el pueblo, hoy es un ejército carísimo. Han crecido las inversiones en policía y en ejército brutales, y estamos viviendo un régimen policíaco militar ya. Ya. El ejército está encargado de la seguridad en el país. El ejército tiene los mandos de las policías, pero vamos a hacerlo formal, ¿no? Vamos a hacer una reforma que se llama mando mixto. Le iban a llamar mando centralizado, pero siempre hay algunos panistas, no, tenemos ahí algunas presidencias municipales, se enojan si les eliminamos sus policías municipales, entonces le mandan mando mixto. Entonces hay un aparato que establece que las policías municipales están sometidas a una vigilancia por encima de los gobernadores, de las autoridades estatales, de los congresos de los estados, ¿verdad? Es el ejército. Hace unos días, ¿verdad?, emboscaron en Sinaloa a una patrulla y mataron a 10 policías o no sé cuántos. El general Cienfuegos hizo unas declaraciones verdaderamente anticonstitucionales, ¿verdad?, de amenaza fascista, diciendo que iba a ir por ellos a donde estuvieran y los iba a acabar. Bueno, eso antes no se oía, el ejército se quedaba calladito y estaba, no, el general Cienfuegos ya amenazó a todos sus enemigos, ¿no? Y ya fueron a meter, a desarmar a las policías del Estado y a decir que el gobierno era el culpable. Ya quitaron todo, ya tomaron totalmente las fuerzas del Estado de Sinaloa. Acusados ellos y no sé quién más de haber ellos emboscado al ejército. Pretexto para dar mayores saltos. Y como ha habido ya muchos problemas, el general Cienfuegos ha dicho, sin que nadie lo autorice a eso, que va a crear nuevas unidades de policía militar, ¿no? Porque, en fin, es un poco complicado mover los helicópteros y todo ese armamento que nos han vendido los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos un programa, este plan Mérida que se llama, ¿no?, en que ellos nos dan dinero y nos apoya el Congreso y nos revisa a ver cómo se comportan. Nada más que el presupuesto nacional está dedicado a comprar armamentos. ¿En dónde? Pues en Estados Unidos. Pero además los armamentos que se compran en Estados Unidos no pasan por licitación alguna, porque es de seguridad nacional. Entonces, imagínense ustedes, ahí no hay límite de aviones y helicópteros y tal. Pero es un poco molesto, dice el general, y ahora va a crear unidades de policía militar, ya, en todo el país. En todo el país. En funciones de servicio público. Pues claro, violando la Constitución, la ley, y si ahí andan diciendo que va. El Gil Suárez, que fue secretario particular, el senador hoy de Calderón, ya dijo en el radio hoy que hay que darle al ejército un estatuto y que hay que arreglar esto. El ejército está controlando el país. Las leyes, el Código Penal establece terrorismo y una serie de cosas espantosas para que estorbe aquello. Y la televisión sigue igual. Entonces, lo que estamos viviendo en realidad
¿verdad? Es una ocupación territorial de los Estados Unidos. Eso es lo que está. La ocupación. Eso todavía no te toca a ti, así que ponte contento porque es ya la ocupación, ¿no? Aquí nadie lo dice. Aquí nadie lo dice, ¿verdad? Porque aquí no hay información. Pero si sabes un poquito de inglés y te metes ahí a internet y todo, puedes sacar lo que sea, ¿verdad? Aquí ha habido un personaje siniestro que tiene el nombre del Pato Pascual, embajador de los Estados Unidos en México, ¿verdad? Y que fue el que fue orientando todo el proceso de la reforma energética. Y luego fue el jefe del Departamento de Energía del Departamento de Estado a nivel mundial con Hillary Clinton, que como no queremos a Trump, estamos haciendo campaña para Hillary y el señor Pascual, ¿no? Inteligencia estratégica fantástica, ¿eh? México quiere a Hillary con todo y su Pascual, ¿no? Que ahora ese señor Pascual es el vicepresidente de una empresa gigantesca, con dinero, gigantesca, que ya está metida aquí para financiar todas las operaciones de sus empresas aquí en México, el señor Pascual. A lo mejor nos resulta secretario de Estado con Hillary. Ya me regañó el profesor. En consecuencia de todo este horror que nos platicó Felipe, yo digo que estamos peor nosotros, porque estamos ya con proyectos de ocupación del territorio, de la utilización de toda la infraestructura petrolera. Ya no es cuestión de que saquen el petróleo y se lo lleven, no. La infraestructura, ya vendieron los ductos a BlackRock, ya son los dueños, BlackRock es el dueño de los ductos, y ya dijeron que esos van a ser, no para llevárselo allá, no, esos van a ser importadores, sino para orientar a los puertos mexicanos, porque ahí dice Pascual en dónde van a estar las empresas norteamericanas, y hasta dice cuáles en el Congreso norteamericano, dice cuáles en los puertos mexicanos, ¿verdad? Y entonces la energía y los ductos mexicanos van a ser toda la infraestructura, y la infraestructura eléctrica, y ya con eso termino, según el señor vicepresidente y sus acuerdos estos, ¿verdad? Ya nos pidió y nos comprometimos a ayudarlos, porque el negocio eléctrico, dice don Pascual, ¿verdad?, es de quién sabe cuántos trillones para las empresas norteamericanas, así está dicho en el Congreso allá, ¿verdad? Pero además necesitan nuestra ayuda para controlar desde México, el Río Bravo, hasta la Tierra del Fuego. Ahí sí te vamos a llegar, por ahí, ¿verdad? Entonces hay un acuerdo de estos secretos que sacan en este diálogo, ¿cómo se llama? El DEAN, ¿verdad? De hace unos días, México se compromete a ayudar a los Estados Unidos a penetrar América Central. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias.